Chicos, ya. Entonces, ahora nos toca ver la segunda clase, que es de diabetes mellitus, las complicaciones agudas y crónicas. El itinerario de esta clase, bueno, vamos a ver la definición, los diferentes tipos de diabetes, las patogenias de cada uno, las complicaciones agudas y crónicas vamos a terminar. Bueno, entonces, la definición, la diabetes mellitus es un grupo de alteraciones metabólicas que se va a caracterizar por la hiperglucemia crónica debido a este defecto en la secreción de la insulina o a la acción de la misma o ambas. Esta hiperglicemia va a coexistir diferentes alteraciones del metabolismo de la grasa y las proteínas. Las dos diabetes que son más comunes en nuestra población son la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. La tipo 1 comienza en la infancia y en la adolescencia, es más bien una enfermedad autoinmune. Esto del comienzo de la infancia y en la adolescencia ahora también se ha visto harta presentación en adultos jóvenes. Em, Se da por una destrucción en las células beta, lo que va a generar este descenso progresivo en la progresión de la insulina. Por lo tanto, su complicación más aguda viene siendo la acetoacidosis diabética. Por otro lado, la tipo 2 es más bien en la adultez, pero ahora con el cambio de la composición corporal en nuestra juventud, ha visto harta presencia también de diabetes en adolescentes, debido a la obesidad que están sufriendo nuestros niños y niñas. En su comienzo hay un aumento en la producción de insulina, pero tardíamente desciende. Su complicación aguda más común es el estado hiperosmolar no cetósico. Existe una resistencia a la insulina y disfunción de las células beta, lo que hablábamos en la clase anterior. Y el factor más importante del desarrollo son los factores ambientales que están dados por el estilo de vida. El diagnóstico de diabetes, esto tienen que aprenderlo ahora y lo van a tener que decir toda su vida de médico. Y va a estar dado por los criterios ADA, que son los validados en nuestro país. El diagnóstico es por glicemia de ayuno mayor o igual a 126 miligramos decilitro en dos tomas distintas, una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5, una glicemia plasmática a las 2 horas de sobrecarga oral mayor a 200, es decir, una PTGO mayor a 200, o cualquier glicemia en cualquier horario mayor a 200 con síntomas de diabetes. ¿Y cuáles son los síntomas de diabetes? Los siguientes. Glucosuria, diuresis osmótica, entonces vamos a tener la poliuria, que está cuando los pacientes dicen que van a cada rato a hacer pipí. Pérdida de agua y electrolitos, lo que va a dejar polidipsia. Van a tomar mucha más agua de la habitual. Catabolismo de proteína y grasas, lo que va a dar como consecuencia la polifagia, que es el aumento del apetito. Fatiga, pérdida de peso, entumecimiento, hormigueo de manos y pies, que se podría decir como parestesia, y la visión borrosa. Entonces, yo con las tres P's, poliuria, polidipsia, polifagia, y ahora le agregaron las parestesias, podría hacer el diagnóstico de diabetes. Y también agregándole pérdida de peso. Por eso los síntomas de diabetes son P's: polidipsia, polifagia, poliuria, eh, pérdida de peso, parestesia. Esos son los síntomas. Entonces, si yo tengo cualquiera de esos síntomas y una glicemia mayor a 200, con eso ya hago el diagnóstico de diabetes. Entonces, ¿cómo secretábamos insulina? ¿Se acuerdan? Teníamos el estímulo de la glicemia, mayor a 70, ingresa la glucosa a la célula beta por GLUT2, secreción de la insulina por parte de la célula beta, unión del receptor de la insulina, acción de la insulina en el órgano diana, vía señalización antiapoptóticas y diferenciación celular. Entonces, la insulina lo que hace es disminuir la glicemia. Ahora vamos a entrar de ya la diabetes 1. Como le decíamos, el inicio más común de la presentación neoclásica es la infancia, pero ahora en los últimos tiempos hay mayor incidencia en los adolescentes y adultos jóvenes. Se considera tanto una enfermedad inflamatoria crónica, está dada por la destrucción específica de células beta en los islotes del Langerhans del páncreas.
Durante la etapa previa al inicio, el 80% de los individuos se detectan anticuerpos contra antígenos citoplasmáticos o membranales, perdón, de la célula beta. La mayor susceptibilidad para desarrollar esto se encuentra en los genes antígeno leucocitario humano, los HLA, los clase 2, que también van a estar presentes en la enfermedad celíaca. Tienen mucha asociación la enfermedad celíaca con la diabetes tipo 1. Entonces, vamos a tener la patogenia de esta. La causa, como decíamos, es la predisposición genética por la presencia de múltiples locus, vamos a más de 20 locos de susceptibilidad en el grupo de genes HLA, sobre todo en el cromosoma 6p, el 2, 1, o en el HLA DR3 o 4. Pero hay otra teoría que también ha tomado harta fuerza en el último año, que es la teoría de las infecciones víricas. ¿Qué va a indicar esta teoría? Que los anticuerpos no solo se encargan de eliminar el virus, sino además el antígeno de los islotes, porque el virus y los antígenos podrían compartir los epítetos y generarían una reactividad cruzada, lo que haría que los linfocitos T también eliminaran los antígenos de los islotes. Entonces, esto ha tomado fuerza porque habitualmente se le pregunta a los pacientes cuando tienen la diabetes tipo 1 si han tenido infecciones virales en el último tiempo. Se ha visto que el virus Coxsackie ha generado a veces mayor presencia antes del diagnóstico de diabetes tipo 1. Entonces, en la diabetes tipo 1 va a haber este defecto de la autotolerancia en los linfocitos T, que va a estar dada por la combinación de lesión clonal defectuosa de los linfocitos T autorreactivos y defectos de funciones de linfocitos T reguladores. Y esto va a estar dado así. Entonces, esta es un islote. Y este islote vamos a ver, cuando tomamos una imagen más pequeñita, vamos a ver que están los macrófagos, las células T antiislote y la célula beta. Entonces, va a haber un aumento en la presencia de las células de los islotes, lo que va a generar ¿cómo se llama? Promover la de muerte de la célula beta, y esto va a estar dado por la presencia de macrófagos, ¿ya? Y entonces, ¿qué va a generar esto? Que cuando se esté transcribiendo las histonas para ¿cómo se llama? Del acetil-CoA al BRD4 para el procesamiento y creación de más células beta, estas se deterioren y no se generen. Bueno, esa es la forma en la cual se genera, perdón, la diabetes tipo 1. Ahora, por otro lado, la diabetes tipo 2, vamos a tener que la resistencia a la insulina o la disfunción de la célula beta, como habíamos visto, podía ser por factores genéticos y por factores ambientales. Los genéticos, los parientes de primer grado de 5 a 10 veces, hay 30 loci relacionados con esto, y asociación siempre a la secreción de la insulina. Los factores ambientales, tanto la obesidad como el sedentarismo, la obesidad por el aumento de la resistencia a la insulina y el sedentarismo por evitar la contrarregulación para el gasto energético, es decir, al no tener mayor gasto energético se empieza a acumular en el tejido adiposo la grasa. Entonces, lo que al final es un desbalance. El 80-90% tienen células betas sanas con capacidad de adaptarse a la alta demanda de la insulina. Tanto, por eso se produce en la obesidad, en el embarazo, en el cortisol, esta resistencia a la insulina fisiológica, pero el cuerpo, en la gran mayoría de las personas, es capaz de adaptarse. ¿Por qué? Porque aumenta su función secretoria y aumenta su masa celular. Pero el día 20% de las personas presentan una deficiencia en las células beta a adaptarse. Obviamente esto va a generar un agotamiento celular y reducción de la liberación y almacenamiento de la insulina. Entonces, igual hay un porcentaje de personas que efectivamente les cuesta más adaptarse, ya sea esto por carga genética y porque efectivamente el sedentarismo genera esta falla en la adaptabilidad de las células. Por eso aquí pongo la imagen del deporte, porque el deporte promueve esta adaptabilidad celular. Entonces, ¿cuál es la patogenia? La diabetes mellitus 2 se asocia con esta falta de adaptación del incremento en la demanda de la insulina, como vimos, y pérdida de masa celular por la glucotoxicidad que va a generar. El receptor de la insulina sí va a generar alteraciones en su función. Cuando la insulina se une a su receptor del músculo, inicia la vía de señalización compleja que va a permitir la translocación del transportador GLUT4, localizado en vesículas hacia la membrana plasmática, para llevar a cabo su función de transportar la glucosa desde
el extracelular al intracelular. Entonces, esto termina cuando es fosforilado en los residuos de serina y eonina en la región intracelular para su desensibilización y finalmente esto permite que se internalice el receptor. Entonces, vamos a tener que están los receptores de insulina, está la expresión de genes del crecimiento y de regulación. Cuando está activo, la señal de transducción hace que el GLUT4 se trasloque desde adentro hacia la externalice para que entre la glucosa. Se utiliza la glucosa y se genera la síntesis. Pero se ha visto que efectivamente está alterado el receptor de insulina, lo que va a generar que este no se presente. Entonces vamos a tener la llave de ingreso alterada. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la diabetes tipo 2 por la resistencia a la insulina? Genera esta incapacidad de la glucogenogénesis. Hace que en el hígado disminuya la capacidad de producción de glucógeno. Disminuye la captación de glucógeno y síntesis de glucógeno y inhibe la lipoproteína lipasa, o sea, perdón, no la inhibe. Acuérdense que nosotros teníamos este aumento de los ácidos grasos libres que está dado por la lipólisis. Ya, es por esto, porque la insulina no está haciendo su acción de inhibición. Entonces, la sensibilidad a la insulina, que en el tejido diana la sensibilidad a la insulina es que el tejido de diana sea capaz de aumentar el flujo de glucosa desde la sangre hacia el interior. En la obesidad, ¿por qué es un factor de riesgo? Porque el factor asociado es mayor en la obesidad central. En la obesidad central se ha visto que tiene un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular porque por estar concentrada la grasa hay más inflamación crónica y además inflamación sistémica. El exceso de ácidos libres, porque además tienen flujo directo hacia nuestra vía hepática, inhibe las vías de transmisión de la insulina. Las adipocinas, que son las citoquinas producidas por el tejido adiposo, producen leptina y adiponectina, que mejoran la sensibilidad a la insulina, pero las adipocinas se encuentran inhibidas. En la inflamación va a generar unas vías de señalización, inhibición de las vías de señalización de la insulina como vimos anteriormente. Entonces, la hiperglicemia va a generar la inhibición de la gluconeogénesis, es decir, de la formación de glucógeno y la no translocación del GLUT4, es decir, tenemos esta hiperglicemia circundante. Al no poder inhibir la lipasa, que hormona es sensible a aumentar los ácidos grasos libres, lo que va a generar el hígado graso, la inflamación y la disfunción de la célula beta. Y ahora, la disfunción de la célula beta es por la lisis de las células beta, se va a dar por varios mecanismos. Vamos a tener la glucotoxicidad, la lipotoxicidad y la inflamación mediadas por citoquinas. La glucotoxicidad es por la exposición crónica a los niveles elevados de glucosa, que obviamente esto puede inducir a la apoptosis de las células beta. Este proceso está mediado por el alza en los receptores FAS en los islotes humanos, que van a llevar a la activación de esta vía de señalización de apoptosis. Por otro lado, la lipotoxicidad es por la exposición prolongada a los ácidos grasos saturados, como el palmitato, que van a generar en el estrés del retículo endoplásmico, que va a generar que no se procesen bien las proteínas, lo que va a contribuir a la apoptosis de las células betas. Y por otro lado, vamos a tener la inflamación mediada por citoquinas. Las citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1 beta, juegan el papel crucial en la inducción de la apoptosis de las células beta. Estas citoquinas van a activar las vías de señalización que llevan a la muerte celular prolongada. Estos no son aislados, sino que habitualmente se potencian mutuamente, dando pérdida a la masa y función de las células beta en la diabetes. Entonces, no les pregunten, ¿por qué se produce la apoptosis masiva de células beta? Va a estar dado por la glucotoxicidad, la lipotoxicidad y la inflamación mediada por citoquina. ¿Ya? Son las tres vías que están relacionadas. Ahora, entonces, dijimos que la disfunción de las células beta va a generar un aumento de la glicemia en sangre. Las células betas, la primera reacción cuando tenemos un aumento de las células, de la glicemia en sangre, vamos a tener una hiperinsulinemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la célula beta va a tener que tratar de compensar. Esa es la primera etapa. Y esto, cuando ya no logramos adaptar la demanda,
va a generar este estrés en el retículo endoplásmico por la sobreproducción de proteína, lo que va a generar en un momento un mal plegamiento de esta, que estas van a llevar a la apoptosis del retículo endoplásmico y posteriormente de la célula. Pero hay una nueva teoría, que la nueva teoría es la de diferenciación. Entonces vamos a tener esto, la célula normal, vamos a tener las proinsulinas, la insulina que va a producirse después, y hasta al como desafiar a la célula beta, lo que va a generar es un aumento en la insulina. Cuando la teoría actual es que la disfunción se produce porque se produce esta apoptosis masiva de la célula beta debido a la alta demanda. La nueva hipótesis es que hay una reprogramación de la célula beta. Entonces, ¿qué está diciendo? Que ahora, cuando tenemos esta sobrecarga en el proceso de insulina, vamos también a empezar a producir a veces, perdón, a excretar proinsulina sin estar completamente en su proceso de diferenciación. Y esto, al reprogramarse, va a generar aumento en el glucagón. Entonces, este glucagón también llevaría a el aumento de hiperglicemia. Como si lo recordamos en la clase anterior, el glucagón también podía generar este estado de hiperglicemia. Entonces, te están viendo estas dos teorías actualmente. Una es que la actual, la que está basada, es que es por muerte, pero la otra es porque en realidad la célula ahora se está reprogramando debido a eh, las nuevas señalizaciones que estamos teniendo. ¿Y por qué podría ser probable esta teoría? Porque como les mencioné anteriormente, el 80-90% de la población logra adaptarse, pero nosotros no tenemos claridad cómo los genes van codificando esta adaptación, entonces sí podría ser lógico que al final lo que estemos haciendo es que nuestras células aumenten la producción de nuestra célula alfa y por tanto la producción de glucagón, y esto disminuye la producción de las células beta. Ahora, vamos a ver dos tipos de diabetes que son un poco más especiales, que son la diabetes mellitus tipo LADA y la gestacional. La diabetes mellitus tipo LADA, que su sigla es de Latent Autoimmune Diabetes in Adults, que es una patología que podría ser considerada como la expresión menos agresiva de la enfermedad autoinmune, donde destacan los diabéticos tipo 1 clásico, y estos aparecen de forma mucho más tardía. De, Es como la diabetes mellitus tipo 2 atípica, así como la presentan habitualmente. Los factores más frecuentes asociados a su presencia son que aparece antes de los 50 años con un estado nutricional normal e historia familiar de autoinmunidad. Ahora vamos a ver. Presenta varios marcadores autoinmunes positivos, especialmente los AGAT y los EICA, que hacen pensar en una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas por la inmunodeficiencia. Puede presentar o no insulinodeficiencia al momento del diagnóstico clínico, y con el pasado del tiempo va a mostrar una pérdida total de la función de las células beta pancreáticas. Entonces, ¿cómo se podría diferenciar de la diabetes tipo 2? Los ICA, para que no se nos olvide, son los anticuerpos antiislotes pancreáticos. Entonces acá, anticuerpos antiislotes pancreáticos positivos y acá negativos en la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, más o menos, la presentación en este estudio era 34 pacientes versus 966. Aquí la raza en blancos, negro y América indios, como podemos ver que era bastante similar, ¿no? No había diferenciación. En la edad, aquí la oscilación era entre más o menos los 40 a los 60. En cambio aquí como que siempre aparecía un poquito antes de los 50. La edad de inicio del diagnóstico, aquí entre los 30 y los 40, y acá más o menos también entre los 37 y los 40, 57. La duración de la diabetes en años en los LADA, como podemos ver, era de más corta aparición, es decir, esto llevaba mucho más tiempo hoy día siendo diabéticos versus esto. El IMC, como aquí está la clave. El IMC acá, imagínense, era de 24,9 el promedio. Acá ya tenían sobrepeso. Fumadores, bueno, 12, pero es que era muy poquito. Entonces esto no influye tanto. En los ejercicios, en cuarto sí hacía ejercicio. Y la dieta sí la llevaban. Como era la respuesta a la sulfoniluria, más o menos un tercio de la población tomaba con buena respuesta. No había mucha combinación. La insulina más sulfoniluria, sí ahí tenía más presencia. Con la insulina
también un cuarto. Y las unidades de insulina, si acá podemos ver, eran mucho más alta versus el promedio de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces aquí las diferencias que notamos es en la edad del diagnóstico, que inician un poquito más mayores, que la duración de la diabetes es menor, pero ya ocupan mucha más insulina versus lo otro. Entonces, esta la tipolada, para que ustedes se hagan la idea, el diagnóstico lo pueden hacer en pacientes mayores de 50 años y tienen diabetes de inicio tardío y que al principio empezaron usando como solamente medicamentos vía orales, pero en un corto periodo de tiempo progresaron allá a uso de insulina y cuando empezaron a usar insulina usaban altas dosis de insulina, como podemos ver acá. Entonces, eso nos hace sospechar, pucha, parece que esto no es la típica diabetes mellitus tipo 2 y yo ahí lo que tengo que pedir es el anticuerpo antislotis pancreático. Y con eso, si está positivo, efectivamente es LADA. ¿Ya? Entonces, esto es un diagnóstico igual que más bien de descarte y que se da en un diabético adulto de mal manejo y que efectivamente es más delgado. Ahora, por otro lado, vamos a tener la diabetes gestacional. La diabetes gestacional vamos a tener distintos ejes fisiopatológicos clave. Primero, la resistencia a la insulina, que va a estar inducida por la placenta y el tejido adiposo. Vamos a tener ciertas hormonas placentarias, por ejemplo, el lactógeno placentario humano, que lo vamos a revisar un poquito más adelante, y las citocinas, que aumentan la lipólisis y los ácidos grasos libres, que van a activar vías que inhiben la señalización de la insulina. La obesidad en el embarazo y la disfunción del tejido adiposo van a ampliar esto de secreción de la insulina. Además, esto va a generar una inflamación de bajo grado, que va a estar dado, como habíamos visto, por el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, que van a elevar el diacilglicerol y la placenta van a interferir con los IRS1, que son los receptores del substrato de la insulina, y van a favorecer además la resistencia a la insulina. Y esto van a activar a otras interleuquinas que van a perpetuar esta disfunción metabólica. Ya, entonces tenemos acá la inflamación, vamos avanzando y vamos a tener esta adiposina alterada. Y esta adiponectina baja van a reducir, perdón, la presencia del AMP cíclico con el GLUT4 y la leptina alta van por la vía JAK y STAT van a asociarse con mayor resistencia. Otras adiposinas van a ser la FAB, la resistina, la bifastina, que también van a contribuir a esta inflamación. Por lo tanto, esto va a generar este fallo relativo de las células beta. Y esto se va a dar por la respuesta secretoria de la insulina que es insuficiente frente al aumento de esta resistencia. Y esto además se ha descrito el estrés en el retículo endoplásmico, ya la alteración de la función mitocondrial. Y por último, el papel central de la placenta y la epigenética, porque la secreción placentaria de la citoquina, de la adeponectina, y los cambios en la metilación materno-feta placentario van a modular la sensibilidad a la insulina. Entonces, tras el parto, suele pasar de que se normalice este influjo. Entonces, todos estos factores van llevando a la resistencia a la insulina en el embarazo. Entonces, la resistencia a la insulina en la diabetes gestacional va a estar dado por las hormonas placentarias, por el lactógeno humano placentario, progesterona, cortisol, hormona de crecimiento y prolactina, que van a generar este aumento en la producción de la glucosa hepática y además sumado al exceso de ingesta calórica que presentan algunos embarazadas. Puede que a veces ni siquiera exista tanto exceso de ingesta calórica, pero sí a veces un sedentarismo marcado en las embarazadas. Por otro lado, tenemos esta imagen que lo que muestra es el esquema fisiopatológico de por qué se da macrosomía fetal asociada a la obesidad materna y o a la diabetes gestacional. Primero, vamos a tener que vamos a tener la interacción entre la madre, la placenta y el feto. Y esta interacción va a estar dada por las IGF-1 y IGF-2, FGF2 y los transportadores de glucosa GLUT1 y GLUT3.
Entonces, cuando yo tengo un metabolismo materno alterado por una hiperglicemia, que también puede estar dado también por un índice de masa grasa aumentado, que va a generar en la madre que la leptina en las mamás esté aumentada, ¿ya? La hiperglicemia materna va a dar mayor paso de la glucosa a través de la placenta mediante la GLUT1 y GLUT3. En la placenta, la hiperleptinemia va a aumentar la hiperlipidemia en la placenta y aumentar el flujo de PGT2. Esto va a llevar a un aumento de la leptina fetal, ya que y a una hiperinsulinemia fetal por la hiperleptinemia, porque vamos a llegar aquí con esta hiperglicemia. Entonces, esta hiperglicemia fetal va a generar una hiperinsulinemia fetal y la insulina tiene este efecto anabólico de almacenaje, ¿se acuerdan? Ya, pues entonces la insulina fetal y más todos los factores de factores IGF-2 y IGF-1 aumentados van a actuar como factores anabólicos potentes, van a generar un crecimiento fetal acelerado. Entonces van a aumentar el crecimiento fetal y la acumulación de tejido adiposo. Entonces, al final, ¿es importante pesquisar y tratar la diabetes gestacional? Sí, porque como vimos en anterioridad, eh, un- si yo vengo con una macrosomía fetal, tengo mayor predisposición en la vida adulta a desarrollar diabetes y resistencia a la insulina, entre otras cosas. Entonces, aquí hay un árbol de decisiones de cómo detectar la diabetes gestacional. Y esto se hace en menos de uno de los siguientes factores. La diabetes gestacional debe detectarse sistemáticamente en presencia al menos de uno de los siguientes factores. Primero, la edad mayor o igual a 35 años, el IMC mayor o igual a 25, antecedente de familia de primer grado de diabetes gestacional durante el embarazo anterior o de hijo macrosómico. Estos son factores de riesgo importantes que hacen que nosotros digamos, ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces, glucosa en ayuno en el primer trimestre. Si está normal, ausencia de diabetes, después se tiene que tomar la regular test de tolerancia a la glucosa entre la semana 24 y 28. Si en cambio está entre los límites, que viene siendo como entre 0,9 a un 100, o sea, de 99, 96 a 127, podemos decir que hay una diabetes gestacional. Si hay algún menos, si estamos entre esos rangos. Y ya sobre los 126, eso lo tenemos que ver como diabetes gestacional, diabetes tipo 2 previa. Entonces aquí el rango cambia entre 0,96 a 126, perdón, de 96 a 126, estamos hablando de que podría ser una diabetes gestacional. Mayor a 126 ya es diabetes tipo 2 previo. Entonces aquí lo que hay que tener un valor presente es que la glicemia de ayuno esté, como te digo, entre 127 y 0,92 y se tiene que volver a tomar para confirmar, le hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Después, en cambio, esta madre que tuvo en ayuno normal, pero después, en la semana 24-28, se toma el test de tolerancia a la glucosa, ahí hay que tomar el ayuno y el test de tolerancia a la glucosa, a la primera hora y a la segunda hora. En Chile no se ocupa el de la primera hora, se ocupa simplemente el de la segunda hora. Y si este es mayor a 153, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Y por último, de las diabetes o tipos de diabetes que son más raros, vamos a tener la diabetes tipo MODY, que la diabetes tipo MODY es de la sigla Maturity Onset Diabetes on the Young. Y aquí para contextualizar, la glucosinasa, que es la exosinasa 4, es una enzima que funciona como un sensor de glucosa y cataliza su fosfolipidation. Entonces se expresa en tejidos que regulan el metabolismo de la glucosa como el hígado y el páncreas. Las mutaciones en ese gen de la glucosinasa ocurren en cierto tipo de diabetes del adulto, del inicio juvenil, y esto lleva a una disminución de la capacidad de fosfolipizar la glucosa. ¿Se acuerdan del esquema que les mostré de la fosforilación de la glucosa? Toma. Cuando las células beta se someten a altas dosis de glucosa de manera crónica, va a disminuir la cantidad de actividad de la glucosinasa.
Entonces, la glicación, perdón, de los factores de transcripción del gen de glucosinasa va a reducir este ARN mensajero y va a revertir la aminoguanina. Este tipo de la tipo MODY va a estar dado por una mutación y esto va a estar dado en los adultos de inicio juvenil, pero no es tan agresiva desde un punto de vista clínico como la otra. Entonces, a veces su diagnóstico es mucho más difícil de conceder, como que vamos a tener, por ejemplo, aquí los distintos tipos, según la clasificación de la hiperglicemia causada. Vamos a tener la diabetes tipo 1A, que es destrucción inmune de las células beta, que aquí la tipo 1B, por ejemplo, que carecen de inmunomarcadores que son indicativos, pero igual es más bien idiopática, porque no tiene los típicos marcadores, pero igual se presenta como una tipo 1. La tipo 2, que es la común, que va desde la resistencia a la insulina, con déficit relativo de insulina y deterioro en la secreción de la insulina. Y por otro lado, la del inicio juvenil, las MODY, que son muchas MODYs, que vamos a tener los distintos genes, que al final lo que generan es alteraciones en la exocina, ¿ya? Que ahí la pueden revisar con más calma. Esto es para que ustedes tengan conocimiento. La frecuencia en Chile es bajísima. ¿Cuántos pacientes tenemos con MODY? Es muy poco. Porque como lo ven, es una diabetes de descarte. Ahora, la morfología de cómo se va a presentar la diabetes también es importante. En la diabetes tipo 1 lo que vamos a ver es la disminución y el tamaño de los islotes con alto infiltrado de leucocitos, pero todos los linfocitos tipo D, entonces vamos a ver una insulinitis. En cambio, en la tipo 2 vamos a ver más bien un depósito de amiloides de islotes. En el recién nacido con madre con diabetes gestacional, lo que habíamos hablado de que esta macrosomía, lo que vamos a ver es un aumento de número y tamaño de islotes en comparación con un recién nacido sano. Entonces, sí, al estudiar como histológicamente un páncreas, podríamos determinar a qué tipo de diabetes corresponde. Pero la biopsia de páncreas no se hace para nada de manera rutinaria. Vamos a continuar, pero no era el tiempo, y vamos a ingresar al tiro a las complicaciones agudas, ¿ya? Ahí, durante la fisiopatología de la diabetes, ¿tienen alguna duda o consulta? ¿No? Ya, entonces voy a continuar. De las complicaciones agudas más frecuentes está el estado o coma hiperosmolar no cetósico. Y este estado, eh, característica principal, es su deshidratación grave. El paciente típico al cual ustedes van a ver este cuadro es un paciente anciano diabético con limitación y que no mantiene una ingesta de agua adecuada y que puede llegar efectivamente a un coma. Se va a dar por una osmolaridad entre 330 y 380 y el pH va a estar mayor o igual a 7,3, una CO2 normal y puede haber cetona, pero muy en poca cantidad. Por otro lado, vamos a tener el coma hiperglicémico no cetósico. Como les decía, el coma hiperglicémico no cetósico es la forma más severa de presentación del déficit relativo a la insulina. El resultado de esto va a estar dado por la subutilización de la glucosa en su exceso de producción y se va a incrementar la glucosa de la sangre, lo que va a estar aumentada también la osmolaridad plasmática. Esto va a ocasionar que la salida del líquido de la célula, como podemos ver acá, hasta que se produce un desequilibrio entre el espacio intracelular y el extracelular, y como consecuencia la célula se va a deshidratar y el espacio celular se va a aumentar. Por otro lado, en el riñón se sobrepasa el nivel de excreción de glucosa y va a haber una glucosuria y una diuresis osmótica. ¿Por qué? Por arrastre. Vamos a tener, la glucosa arrastra. Entonces, por cada litro de orina se pierde aproximadamente 50 miliequivalentes de sodio y potasio, pero proporcionalmente se pierde más agua. Entonces, también hay más pérdida de magnesio y fosfato. Y el resultado final, una hiperglicemia marcada, una hiperosmolaridad, una deshidratación por pérdida de electrolitos y alteración del estado mental que puede ingresar como coma hiperglicémico no cetósico.
Entonces, este estado es uno de los más graves y que hay que detectar con mayor rapidez. Entonces, vamos a producir un círculo vicioso, ya que al producirse diuresis osmótica, se reduce la excreción de la glucosa y se incrementa la glicemia, disminuye el filtrado glomerular y disminuye el volumen del líquido extracelular. Y así vamos. Por otro lado, la otra complicación más frecuente es la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética se produce por una glicemia cuando está entre 500 y 700 miligramos decilitro. ¿Y por qué es? Por una disrupción dietética, actividad física exagerada, infecciones o estrés. Y se produce esta acidosis metabólica normoclorémica con anión GAP elevado. En la orina vamos a tener una glucosuria y acetanuria. Y otros signos clínicos presentes, vamos a tener la respiración de Kussmaul, perdón, que al final lo que quiere es el sistema respiratorio compensar la acidez aumentando la liberación de CO2. Cuando a estos pacientes se siente, porque tienen un aliento, aliento como a fruta, habitualmente se siente como aliento a manzana, depresión del sistema nervioso central, sensibilidad abdominal, hipotensión y taquicardia. Esta es la cetoacidosis diabética, es el típico cuadro de presentación de un diabético tipo 1, que desconoce su condición. Otra complicación aguda muy frecuente es la hipoglicemia, cuando la glucosa está a menor a 70 miligramos decilitros. ¿Por qué puede producir una hipoglicemia? Por dosis de insulina excesiva, mal cronometradas o del tipo equivocado, disminución del ingesto de consumo de glucosa exógena y aumento en la utilización de glucosa interindependiente de insulina, como con el ejercicio físico que va a estimular a la AMP quinasa, que va a generar mayor translocación del GLUT4, entonces mayor utilización de glucosa y con baja ingesta. Puede ser una intensificación de la sensibilidad de la insulina, como por ejemplo ahora con el uso de los mayores medicamentos, mejora la sensibilidad a la insulina, como son todos los semaglutida, el liraglutida, la terzapatía, que son los nuevos medicamentos que se utilizan para bajar de peso. Tienen bajo riesgo de hipoglicemia como tal, por sí solos, pero si el paciente efectivamente no come bien, podría generar esta hipoglicemia. Identificación de la sensibilidad, disminución de la producción de endógena de glucosa por el alcohol y se reduce la eliminación de la insulina, por ejemplo, la enfermedad renal crónica por disminución de la velocidad de filtración glomerular. Entonces, se queda más tiempo estando la insulina en sangre y esto va a generar la hipoglicemia. La triada de Whipple, como lo vimos anteriormente en el insulinoma, está dada por los signos y síntomas compatibles con hipoglicemia. Esta va a tener una baja concentración plasmática de glicemia en sangre y la desaparición de los síntomas una vez que se reinstituya con glucosa oxígeno. Entonces la hipoglicemia acá también se trabaja con triada de Whipple, que genera habitualmente cambios conductuales como confusión, fatiga, convulsiones, pérdida de conocimiento, arritmias cardíacas y muerte. También palpitaciones, temblores, diaforesis y parestesia. Otras causas son los fármacos como la insulina exógena, etanol, los IECA, los ARA2, beta bloqueadores y algunos antibióticos, y algunas enfermedades como la enfermedad de Graves, insuficiencia renal, hepática, cardíaca, septicemia, y deficiencias hormonales como la enfermedad de Addison o lipopituitarismo. Ahora, por otro lado, vamos a tener las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas en la diabetes van a estar dadas en los 5 grupos, en 5 partes del cuerpo principalmente. Vamos a tener los vasos sanguíneos, en las complicaciones renales, en el globo ocular, en el sistema nervioso y en el pie diabético. ¿Cuál es, por ejemplo, el mecanismo de la hiperglicemia? ¿Por qué la hiperglicemia va a generar todas estas complicaciones a largo plazo? Sí, mi amor. ¿Sí? Que va a estar dado por los precursores derivados de la glucosa intracelular. Y estos precursores derivados de la glucosa intracelular producen los AGEs,
que los AGEs son productos avanzados de glicosilación. Y los grupos aminos de la proteína también van a generar estos AGEs, que son grupos avanzados de la glicosilación. ¿Qué genera los AGEs? Van a provocar los RAS, que son, que también la estimulan las células inflamatorias y las células endoteliales, que lo que generan es mayor producción de las citoquinas, de los factores de crecimiento, de los radicales libres en células endoteliales, de la producción, proliferación de las células, del músculo liso, de la síntesis de MEC y de la activación procoagulante. Entonces, al final, esta reacción se generan reacciones cruzadas con las proteínas del MEC y atrapamiento del BDLL, que va a generar la ateroesclerosis y engrosamiento también de la membrana basal. Entonces, lo que genera al final todos estos precursores de la glucosa intracelular son mayor producción de las células inflamatorias, que también son señalizadas por las células endocrinas. Entonces, cuando vamos a analizar los vasos sanguíneos, vamos a tener la enfermedad macrovascular diabética, vamos a tener la aterosclerosis que va a estar acelerada. ¿Por qué? Por un atrapamiento del BDLL en la aorta, en los grandes vasos y en tamaño medio. Y además la alteración o el daño en los vasos sanguíneos va a generar una muerte más frecuente en los pacientes diabéticos, sobre todo en las mujeres, por infarto agudo de miocardio. También vamos a tener mayor presencia de enfermedad arterial oclusiva periférica. Y ahora en la siguiente imagen les muestro por qué. Entonces, tenemos que la hiperglicemia crónica va a generar un daño endotelial, ¿cierto? La disfunción endotelial va a generar aumento de la permeabilidad, aumento de la inflamación y aumento del estrés oxidativo. Esto, asociado a aumento en los niveles de lípidos, va a generar la aterosclerosis por la depresión de lípidos. Mira, anda con chimón. Va a aumentar entonces los depósitos de lípidos y la proliferación del músculo liso. Esto va a generar una estenosis y la oclusión, ¿cierto? Entonces la reducción del flujo sanguíneo y isquemia tisular, lo que va a generar eventos clínicos, donde vamos a tener la enfermedad cardiovascular coronaria, que es la cardiopatía isquémica, donde ahí puede estar la angina de pecho, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca, muerte súbita. La enfermedad cerebrovascular por isquemia cerebral transitoria, la AIT, accidente cerebrovascular isquémico, accidente cerebrovascular hemorrágico. Y por otro lado, también vamos a tener la enfermedad arterial periférica, donde vamos a tener la claudicación intermitente, dolor en reposo, úlcera en miembros inferiores, isquemia crítica y los riesgos de amputación asociados a esto. Entonces, nuestros vasos sanguíneos vamos a tener primero la arteriolo-esclerosis hialina, que va a generar esta microangiopatía diabética. Vamos a tener un engrosamiento difuso de las membranas basales. Capilares, músculo esquelético y retina, glomérulo y médula renal son los que se ven más afectados por esta microangiopatía diabética, ya que son los vasitos de menor calibre. Entonces, este engrosamiento de la membrana basal genera que la oclusión sea mucho más rápida, porque nosotros todo esto que estamos viendo de la disfunción endotelial en los vasos grandes, esta progresión de la aterosclerosis, es en años, en muchos años, o a veces no tantos años, pero en un tiempo por lo menos. La microangiopatía diabética a veces avanza mucho más rápido por el engrosamiento de la membrana basal. Las estructuras no vasculares, como los túbulos renales, la cápsula de Bowman, nervios periféricos y placenta, también son muy afectados. Por eso, la pérdida de sensibilidad a nivel distal, sobre todo en pies, es una de las primeras señales de microangiopatía. El material hialino va a estar compuesto del colágeno tipo 4. Ahora, en el riñón vamos a tener la famosa nefropatía diabética, que va a estar dada por una insuficiencia renal, que es la segunda causa de muerte en el paciente diabético. Y esto está dado por la esclerosis mesangial difusa. ¿Qué es la esclerosis mesangial difusa? Es el incremento difuso de la matriz mesangial, generando una proliferación de las células mesangiales y engrosamiento de la membrana basal. ¿Qué genera esto también? La glomerulosclerosis grave, que puede generar el síndrome nefrótico por proteinuria, hipolpuminuria y edema.
Entonces aquí podemos ver cómo la corteza renal tiene un engrosamiento de la membrana basal tubular en un paciente diabético. Como habíamos hablado, en los túbulos renales o en las estructuras no vasculares que tiene esta microangiopatía diabética. Entonces, vamos a tener la nefropatía diabética, esclerosis mesangial difusa o glomerulosclerosis grave. La glomerulosclerosis nodular, que es la que vemos acá, se puede ver, se llama también lesión de Kimmelstein-Wilson, que son depósitos en forma de bolas de matriz laminar en la periferia del glomérulo y son positivos para la coloración de paz. Y aparece aproximadamente el 15 a 30% de los diabéticos y es patognomónico de la diabetes porque produce isquemia y cicatrización de los riñones. Por eso, cuando un diabético de larga data le hacemos una ecografía o un escáner donde se van a ver sus riñones, por eso los riñones de los diabéticos tienden a ser de menor tamaño por la glomerulosclerosis nodular. Entonces, si a algo ustedes le preguntaron, un signo patognomónico de diabetes, glomerulosclerosis nodular. Recordar, porque esas son preguntas de prueba. Signo patognomónico de diabetes. En el riñón también vamos a tener más riesgo de pielonefritis. ¿Por qué? Porque hay una inflamación aguda y claramente crónica en los riñones, que este va a dar dado por el comienzo del tejido intersticial y se disemina hasta afectar los túbulos. La paplitis necrotizante o necrosis papilar es más prevalente en diabéticos o no diabéticos. Entonces, los diabéticos tienden a hacer más pielonefritis, sí, porque existe una inflamación como tal. Entonces, aquí yo le decía el riñón normal y habla el riñón de un diabético. Entonces, patología patognomónica de la diabetes, glomerulosclerosis nodular. ¿Y tiene más riesgo de pielonefritis? Sí. Ahora, el globo ocular, vamos a tener la retinopatía diabética. Y este puede generar ceguera total o formación de cataratas o glaucoma. Hay dos formas, la retinopatía proliferativa y la no proliferativa. Y esto va a estar dado porque la hiperglicemia va a generar un aumento en la síntesis de diacilglicerol, lo que va a activar de la PKC, que es la proteína quinasa C. Y este es un factor de crecimiento del endotelio vascular, que va a aumentar los vasos sanguíneos de la retina del ojo. Y esto va a generar una producción de las moléculas proangiógenas. Y esto al final va a generar la retinopatía diabética. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que si aumenta el número de vasos sanguíneos en la retina del ojo, pero a la vez se empiezan a engrosar, se van a formar estas máculas diseminadas dentro de la papila ocular. Entonces al final esto va generando esta ceguera, esta visión borrosa en las personas diabéticas. Entonces, el globo ocular, la retinopatía, como les decía, tenemos dos tipos de retinopatía, la proliferativa o la no proliferativa. Vamos a tener la proliferativa que está dada por una neovascularización y un aumento en la fibrosis. Si se afecta la mácula, vamos a tener ceguera. En cambio, si hay rotura de capilares, vamos a tener la hemorragia vítrea y lo más grave que es el desprendimiento de retina. Entonces, la proliferativa es por neovascularización. La neovascularización va a estar dada por el aumento de la fibrosis y por el aumento de la membrana basal. Entonces, si afecta la mácula del ojo, ceguera. Si aumenta por aumento de rotura de las capilares, puede generar desprendimiento de retina. Por otro lado, vamos a tener la retinopatía no proliferativa, que aquí vamos a tener hemorragias intrarretinianas, exudados retinianos, microaneurismas, dilataciones venosas, edema, engrosamiento capilar por la microangiopatía, lo que estábamos hablando. Entonces son dos distintas, está la proliferativa y la no proliferativa. La proliferativa está dada principalmente, perdón, la no proliferativa, eh, me reenredé. La proliferativa está dada principalmente por este mecanismo que es la activación de la PK. Ahora, por otro lado, en el sistema nervioso vamos a tener la hiperglicemia, va a generar un trastorno en la vía de los polioles. La glucosa se puede transformar en sorbitol y esta en fructosa. Y esto aquí al inhibirse, porque el NADPH actúa con la fructosa glutatión reducida. Si se consume el NADPH, no se reduce el glutatio, que es el principio activo de la neuropatía. Entonces, esto va a generar un estrés oxidativo y una neurotoxicidad neuropatía. Entonces, rebobinemos. El glucosa se transforma en sorbitol. El sorbitol
mediante la NADPH por la glucosa, fructosa, glutatión reducido, lo transforman en fructosa. Si se consume todo este NAD, no se puede reducir esto al el glutatión. Entonces, este es el principio activo de la... Entonces, al consumir tanta la NAD por el aumento de los consumos de glucosa, no se reduce el glutatión. Y este es el principal estrés que genera el glutatión. Entonces, a nivel del sistema nervioso vamos a tener la polineuropatía simétrica distal, que son las parestesias o adormecimientos, que están por compromiso de los axones motores y sobre todo los sensitivos que están dados en la base del pie diabético. Por otro lado, tenemos la neuropatía autónoma, que es la alteración de la función intestinal, vesical, cardíaca, sexual y también está dado por la impotencia. El tema de la impotencia a nivel de los diabéticos está dado por el daño en el endotelio, menor flujo de sangre, menor sensibilidad, son muchos factores, pero el principal daño también sigue siendo el endotelio, ¿ya? Que les genere la falla en la erección. Entonces, tenemos la simétrica distal, las parestesias o el adormecimiento, y autónomas alteraciones de las funciones. La mononeuropatía, que es afectación de pares craneales o nervios periféricos aislados, y la radiculopatía lumbosacra, perdón, que es el dolor asimétrico, debilidad en las extremidades inferiores y atrofia muscular. Por ejemplo, uno de los mononeuropatías más frecuentes es la del nervio mediano, que genera el síndrome de túnel carpiano. ¿Ya? Entonces, esta también es pregunta de prueba. ¿Cuál es la mononeuropatía más frecuente que se puede dar en un paciente diabético de larga data? Es la alteración del nervio mediano que genera síndrome del túnel carpiano, sin tener, por ejemplo, factores de riesgo externos como es movimientos repetitivos en su trabajo. ¿Ya? Acuérdense, chicos, por favor, yo le estoy diciendo las preguntas de prueba, así que ahora vamos a pasar al pie diabético, ¿ya? El llamado pie diabético es el resultado de la coexistencia entre la neuropatía y la vasculopatía, que va a favorecer todas las lesiones que vamos a ver. Tanto las infecciones pueden progresar a situaciones más graves como gangrena y terminar en amputaciones, ¿ya? Entonces, la patogenia del prediabético la vamos a dar porque vamos a tener esta hiperglicemia, la constante crónica, la neuropatía que ya va a estar establecida y la arteriopatía o la angiopatía o alteraciones de nuestros vasos, nuestro endotelio. La hiperglicemia va a aumentar el número de enlaces cruzados de colágeno, va a generar menor elasticidad con el tejido conectivo y rapidez cutánea y articular, que va a generar una dificultad en la flexión dorsal. ¿Ya? Por otro lado, la neuropatía vamos a tener la vegetativa, la sensitiva y la motora. La vegetativa es la sequedad cutánea que vamos a ver en los pacientes con pie diabético, que va a generar una fragilidad y ruptura cutánea por pérdida de la primera capa protectora de nuestra piel. La sensitiva, vamos a generar esta sensibilidad disminuida, destrucción ósea indolora. Entonces, si yo me produzco cualquier herida, no la voy a sentir porque voy a tener esta sensibilidad disminuida. Y por último, el motor, amiotrofia, y que son la hiperpresión ósea, que tampoco las voy a ir sintiendo. Esto va a generar una úlcera. Por otro lado, la arteriopatía, vamos a tener la micro y la macroangiopatía, disminución del aporte del oxígeno, entonces va a llegar menor antibiótico a las zonas porque no va a estar oxigenada. Vamos a tener la arteriopatía obliterante, que puede generar la isquemia, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con una isquemia aguda o puede ser una claudicación intermitente de nuestros vasos sanguíneos. Si yo tengo un vaso que está parcialmente ocluido, entonces la oxigenación ya es distal puesta, y si se ocluye y ya está infectado, súmele. Puede generar gangrena. Y esto, obviamente, infección. Entonces, el pie diabético es una entidad propia de la diabetes, porque acumula todas las complicaciones de larga data que puede tener un diabético. Y lo otro que es muy, muy importante es que el pie diabético se clasifica y tiene una clasificación propia que es la clasificación de Wagner, Wagner-Merry, que esta la ocupan, sí o sí se debiese cuando uno hace una interconsulta, por ejemplo, debiésemos presentarlo con la clasificación de Wagner.
Y acá parte del grado 0 al 5, ¿ya? El 0 es ningún pie de lesión, piel intacta, cero de riesgo. Aquí ya el úlcera superficial, que afecta tejido celular subcutáneo. Profunda, que ya penetra y afecta al tendón y una cápsula sin osteomilitis, la 2. La 3, profunda más absceso, que afecta al hueso, que puede tener osteomilitis. La 4, gangrena limitada. Y la 5 es todo el pie. Entonces, sumamente importante, primero, ver si tiene o no osteomielitis, porque eso sí que establece un poco el pronóstico. Si te con osteomielitis, con mal cuidado diabético, tiene mal pronóstico ese pie. Pues altamente probable que termine con amputación. No tiene osteomielitis, hay que hacer todo lo posible, médicamente posible, para que ese pie no progrese. Entonces, vamos a hacer una recapitulación y con esto termino. Entonces, de las complicaciones crónicas, vamos a tener la de vasos, renales, globo ocular, sistema nervioso y pie diabético. Los mecanismos están dados principalmente por todos los precursores derivados de la glucosa intracelular y los grupaminos de las proteínas que van a estimular a todas estas células inflamatorias. En los vasos sanguíneos vamos a tener la enfermedad macro y la enfermedad microangiopática. La macro, aquí lo vemos, cómo iba avanzando la disfunción endotelial y cuáles las manifestaciones de la como más macro. De lo más grande que uno lo asocia a diabetes son enfermedad coronaria aguda, es enfermedad cerebrovascular o la enfermedad arterial periférica. Eso es como lo más grave y grande. Pero como podemos ver, la microangiopatía diabética va a alterar todas las partes, por ejemplo, nuestros riñones, que vamos a tener la glomerulosclerosis nodular, que es la patognomónica de diabetes, que me más riesgo de hacer pielonefritis por esta inflamación crónica de los tejidos. A nivel de la retinopatía, vamos a tener dos tipos, la proliferativa y la no proliferativa, y la proliferativa va a estar dado por la neovascularización y la no proliferativa más bien por hemorragias, microneurismas, dilataciones. El sistema nervioso va a estar dado porque si se consume todo el NADPH que yo voy a tener, ya no voy a poder reducir el glutatio, entonces esto me va a generar el estrés oxidativo y la neuropatía. Y estas neuropatías van a ser simétrica distal, la autónoma, la mononeuropatía, que es la más frecuente, la del nervio mediano, que está el síndrome del túnel carpiano, la lumbosacra y el pie diabético, que el pie diabético es el conjunto de todas las complicaciones que habíamos visto que van a llevar a que el pie pueda tener estas complicaciones. Entonces, como resumen y resíntesis de la clase de diabetes, me interesa mucho que recuerden los signos patognomónicos de la diabetes, de cuáles son, de las complicaciones agudas. Es súper importante que sepan diferenciar entre el estado coma o la hiperosmolar no cetósico, cuáles van a ser los signos, cómo se va a presentar, versus la cetoacidosis diabética. Porque estas también preguntas se le van a preguntar de aquí, todo el internado en diabetes, en medicina interna, cuando pasen por cardiología, etcétera, porque es muy importante saber la diferencia. La cetoacidosis diabética se da en los pacientes más frecuentes de diabetes tipo 1 versus la diabetes tipo 2 que se da en el coma hiperglicémico no cetósico, ¿ya? Y de todos los tipos de diabetes, me interesa mucho que recuerden las complicaciones, por ejemplo, que se dan a nivel de nuestro macrosomía fetal asociada a el metabolismo materno. Me interesa mucho que entiendas bien el concepto y los ejes fisiológicos clave de la resistencia a la insulina en la diabetes gestacional y en la patología de la diabetes tipo 2 versus la patología de la diabetes tipo 1. ¿Ya? Eso, chicos, no sé si tienen alguna duda, consulta de las clases. Doctora, yo tenía una pregunta sobre la primera Dígame, parte, y es dígame. que el HOMA-IR ¿Ya? sirve en la clínica en el fondo. De la resistencia a la insulina, no. Mira, eso es muy debatible porque eh, hay médicos que lo siguen solicitando. Y eso es importante que ustedes lo van a ver que le piden, te voy a pedir el OMA. Conducta clínica, ¿va a cambiar si el OMA está elevado o no y el paciente clínicamente tiene resistencia a la insulina? Esa es la pregunta que hay que hacer. Un paciente con clínica de resistencia a la
insulina, obesidad central, acantosis nígrica, acrocordones, que claramente cuando te relata su estilo de vida y su alimentación sedentario con aumento de consumo de hidratos de carbono y comida ultraprocesada, tú puedes ya asumir que tiene una resistencia a la insulina. Que le pedí no el OMA no va a cambiar tu conducta. Entonces, por eso yo siempre hago el hincapié que el diagnóstico es clínico. El OMA no se usa de manera rutinaria, no está validado, entonces no se debiese pedir. Pero igual hay médicos que lo piden, porque les gusta tener el laboratorio, porque les gusta mostrar a la gente, mira, porque a veces no tienen esta hiperinsulinemia tan marcada, a veces hay pacientes que tienen la insulina dentro de rangos normales y clínicamente tienen resistencia a la insulina, entonces por eso se pide el OMA, pero como les digo, no está validada. Ya, muchas gracias, doctora. Eso, chicos, bueno, cualquier cosa me pueden escribir a mi correo. Mañana la clase sería presencial a las 8:30.